La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridísimos oyentes. Bienvenidos sean todos a este espacio Educando en Valores. Siempre nosotros dispuestos a llevarles un mensaje de edificación que agregue valor, un contenido que enaltezca, ¿no?, a la sociedad. Y hoy traemos un tema sumamente interesante acerca de la historia, acerca del Día Nacional del Historiador. Hoy tocamos este tema a propósito de que el pasado viernes lo celebramos, el 13 de enero. Excelente esta fecha, Fran, que queremos celebrar y vamos a ponernos en actitud. Bienvenidos a todos, a todos que nos escuchan. Lo que pasa es que el contenido de hoy está bastante denso, así que vamos a ponernos en manos del Señor. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche, por este fin de semana, por esta semana que hemos concluido. Queremos pedir que nos ayudes cada día a ser responsables de la historia, a ser responsables de nuestra propia historia y de guardarle un futuro mejor a las nuevas generaciones. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y el pasado viernes 13 del corriente mes conmemoramos el Día Nacional del Historiador, fecha en que se celebra el natalicio de José Gabriel García, considerado padre de la historia dominicana, nacido el 13 de enero de 1834. Los historiadores juegan un papel fundamental en la sociedad, ya que son responsables de documentar, interpretar y transmitir el pasado de una comunidad o cultura. Esto es importante porque el conocimiento del pasado nos ayuda a comprender el presente y tomar decisiones informadas sobre el futuro. Los historiadores realizan investigaciones exhaustivas y utilizan una variedad de fuentes para reconstruir eventos y contextos pasados. Además, también son responsables de preservar y proteger el patrimonio histórico y cultural de una sociedad. En resumen, los historiadores son esenciales para mantener viva la memoria colectiva y entender cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy en día. Son también los responsables de mantener la tradición de un pueblo. José Gabriel García fue un defensor de una República Dominicana libre e independiente, así como un consagrado militar y estudioso de la historia nacional, razón por la que se le reconoce como padre de la historia dominicana. Para nosotros ahondar en este tema, también tenemos pues en nuestro panel de hoy un invitado maravilloso, colaborador de este espacio, siempre presente, también investigador histórico. Pues gracias a él hemos estado pues celebrando con mucha conciencia lo que fue el pasado centenario, ¿no? Celebramos el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia. El señor Alcides Díaz Batista está aquí con nosotros. Bienvenido, hermano. Saludos, ¿cómo están? Yo no diría celebrando, yo lo que diría es comentando, porque verdaderamente la historia dominicana, la mayoría, y yo soy un crítico, precisamente tú me agarras de prevenido, porque yo no participo en programas históricos, producto de lo que conlleva la serie de informaciones erróneas que tenemos en la historia. Sí. Y precisamente, pero cuando estamos hablando de José Gabriel García, estamos hablando de un decano de verdad, de la historia,
y otros muchos más que existen, pero también otros muchos más con luces que se sentaron en un escritorio para escribir la historia nacional. Así que aquí estamos. Claro que sí. Bueno, Muy quizás no bien. vamos a andar mucho, Sí, en el sí. tema del ya mencionado José Gabriel García, pero sí vamos a hablar un poquito de cómo se realiza, cómo es la forma de una persona hacer una investigación histórica. Vamos a estar hablando sobre qué fuentes utiliza, responsabilidad de los historiadores en la preservación y protección del patrimonio, cuál es el proceso, entre estos temas y más a lo largo de la entrevista. Sí, y Bien. queremos comenzar precisamente con eso, para que la gente entienda, como esto es un programa educativo de valores, queremos también que nos digas, para aquellas personas que no conocen cuál es el proceso, o aquellos que están interesados también en convertirse en historiadores, en mejorar lo que tiene que ver con la investigación histórica en el país, ¿cómo es el proceso de investigación y análisis que siguen los historiadores al estudiar o para estudiar el pasado? Bien, el pasado, el presente o el futuro, porque todo es lo mismo. Exacto. Es el deseo de hacer algo. Por ejemplo, yo puedo estar sentado viendo un programa de televisión, pero después, en ese momento, veo una historia que me llama la atención y esa historia me lleva a mí a pensar que si yo puedo investigar lo que produjo todo ese evento, yo puedo plasmarlo en una obra literaria y entonces, bueno, como yo tengo el deseo también dentro de mí de escribir, de descubrir cosas. O sea, el investigador no puede ser un investigador cualquiera. El investigador tiene que sentir dentro que él quiere investigar. Entonces, esos elementos quiere decir que ya yo me hago la idea de que yo quiero hablar sobre la vida de Jonathan. Pero para eso yo tengo que entonces ahora centralizarme y en principio tengo que conversar con Jonathan y como investigador de histórico verdaderamente, no puedo irme a lo que dice Jonathan porque entonces estaría escribiendo historia oral y hay dos formas de escribir la historia. La historia se escribe con documentos encontrados, investigados, y ahí entra el investigador histórico. Y entonces comienza a hacer un recorrido de todas las informaciones que hay. Naturalmente se va a sentar con Jonathan y entonces va a hablar con Jonathan y va a ver porque es una información de primera mano, porque no se murió, él está vivo, y entonces él va a contar la parte de él. Y entonces el historiador tiene que ir juntando, concatenando toda la información para que cuando él considere que ya tiene todos los argumentos para que la obra pueda nacer, entonces vamos ahora a comenzar a escribirla, a comenzar a ordenarla. En eso entra el investigador histórico, entra el escritor, entra la revisión, o sea, del contenido, entra el cuidado de la obra y todo ese tipo de cosas que generalmente se usan personalidades que tienen dentro del mismo campo. O sea, si para hacer el prólogo del libro mío con Jonathan, yo tengo que pasar esa información a una persona que sabe escribir, que sabe redactar, para que entonces, cuando él me dé la explicación de toda la información que yo le he dado, se convierta en el prólogo de ese libro. Y así por el estilo. O sea, es un conjunto de muchas cosas. Pero más que todo eso, es el deseo que tiene que tener la persona de investigar. Porque hemos tenido en la historia muchos investigadores que han inventado cosas. Te puedo probar ahora Fray Cipriano de Utrera, que mintió en muchísimas cosas sobre 2 libros que hizo sobre la Virgen de la Altagracia, pensando él que a nadie se le interesaría investigar, digo yo, y terminó teniendo inclusive hasta una calle, un reconocimiento, porque él tuvo una escuela aquí. Entonces, él inventó cosas, pero nada más no es él. Yo te puedo decir que una de las grandes glorias de este país, Rodríguez de Morici, podemos demostrarle en su propio libro, uno de otro, en que él comete errores garrafales en eso. Entonces, hay otras muchas más formas de decir cuando el historiador tiene que centralizarse en el contexto de lo que él quiere plasmar en una obra. Así que va a tener entonces que ir donde están los documentos. En este caso, y tú hablas de la presentación de José Gabriel García como el padre de la historia.
Nosotros hemos tenido mucha gente que escribe en historia. Archambault, que era lo contrario, la antítesis del historiador per se, este periodista buscaba información y enfrentó totalmente a Luperón, porque él dice que Luperón inventó cosas, inventó contiendas bélicas que no existieron nunca. Porque Luperón hizo su autobiografía, no la hizo él no tenía capacidad, o sea, de escuela para poder hacer una obra autobiográfica y escribirla así. O sea, se la hicieron, pero verdaderamente dice Archambault que Luperón no estaba en muchas de las contiendas que se hicieron y él demuestra que él estaba en otro lado. Pero bueno, eso es parte de la historia. Entonces comenzamos con ver entonces que los documentos que usted va a encontrar, usted tiene que verificarlo. Para yo poder decir que Utrera mintió, yo tuve que dirigirme a través de una cadena de información, de investigación, y llegar hasta España para que la información que él decía y nosotros poner la contraria, tuvimos que esperar más de un mes para que desde España Luis Arran Márquez, un hombre que fue inclusive director del Museo de Indias en España, y entonces, entonces nosotros tenemos que ver que esas informaciones las dijeron los dominicanos, pero las reforzamos. Entonces, el historiador, el historiador y el escritor, porque andan juntos, que quiere verdaderamente hacer una obra que sea histórica, entonces tiene que tener una serie de condiciones dentro de él, que si él no encuentra una información, él no puede decidir por él, no importa, yo voy a escribir lo que viene atrás, sino que tiene obligatoriamente que buscarlo, porque el investigador es un buzo, tiene que irse al fondo del mar hasta que no encuentra la información que busca para hacerla verídica. Eso es bastante llamativo, y más en un mundo o en un país donde hay poca lectura y poca información, donde no se verifica los hechos que se dan dentro de cualquier contexto, no solamente el histórico, incluso hasta cosas que pasan en el día a día. Hay gente que lo asume como bueno y válido. Y bueno, no solamente en la República Dominicana, en muchas partes del mundo. La gente ve una noticia en redes sociales y ya sin verificarlo ya han hecho por hecho. Tú acabas de mencionar algo importante para el historiador. Yo soy de Jarabacoa. Yo escribí el libro sobre la historia de Jarabacoa. Alguien escribió, vino al Archivo General de la Nación, se encontró una información que decía que Jarabacoa fue declarada común en el 1857, y sin embargo hay muchas más informaciones en que Jarabacoa fue común mucho antes de eso. Eso quiere decir que Jarabacoa está celebrando una fecha que no tiene y que la ha seguido trabajando. Entonces, el asunto es que cuando decimos una cosa y escribimos una cosa como histórico, otros vienen y recogen y cometen el mismo error. Hemos visto en muchas enciclopedias, cuando las informaciones están ahí y que tú dices, eso no es verdad. Entonces tú no puedes caerle atrás ahora a toda la gente que tienen informaciones, y te refiero a mi pueblo, por ejemplo, que es mentira todo lo que están diciendo, y que nosotros probado con documentos ahí, con los documentos reales, pero ellos ya se acostumbraron a esa fecha y ellos quieren seguir celebrando una jodienda que no existe. Entonces, ¿pero por qué? Porque hubo un historiador irresponsable que buscó una información y la puso ahí sin continuar en lo que era la investigación. Entonces es muy peligroso cuando un historiador o alguien que se llama historiador de verdad y decide por él poner una información arreglándola para que la gente la lea y esa mentira sigue así, como el hecho de Utrera, que vengo ahora yo, un ratón de historiador, y de momento este nano descubre que él fue un falso, que él falseó documentos, que él se inventó historia para hacer un libro que al final de cuentas no tiene sentido. Entonces el historiador también tiene que tener moral. Si el investigador histórico no tiene moral, la historia está jodida. Así que por eso te interrumpí para esto.
No, no, muy buena interrupción, por cierto. A ver, usted ha mencionado, ha dicho que iría a España, hasta llegar a España investigando. Pero esas fuentes principales que utilizan los historiadores para reconstruir eventos y contextos pasados, esas fuentes, ¿dónde están? ¿Dónde se buscan? ¿Solamente internet? ¿O hay que ir allá a España a una biblioteca? O sea, ¿cómo es ese proceso de encontrar esas fuentes que son fiables para uno generar ese contexto y poder rebatir, por ejemplo, lo que se diga en tal o cual punto? Bien, mira, es una tremenda pregunta porque tenemos que valorar ahora los trabajos. Yo comencé a escribir un libro sobre la historia de Jarabacoa y duré 6 años para hacerlo. A mí me dijeron que eran 7 meses, pero como la historia se fue concatenando y cada vez que encontraba un documento me decía que había algo más para atrás, me llevó 6 años para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no quería inventarme absolutamente nada, porque yo sentía que aunque yo no era un historiador reconocido, yo tenía al lado mío a un maestro, Roberto Casat, que es lo más valioso que ha dado la historia dominicana en el tiempo contemporáneo. Roberto Casat, las obras de Roberto duran una semana, porque la gente la busca como comida para leerla. Primero porque es el historiador de más fácil lectura y es el más profundo de todos. Así como hoy se está llamando a José Gabriel García el padre de la historia, después que pasen los tiempos, Roberto Casat será el padre de la organización de los documentos históricos, porque su llegada al Archivo General de la Nación nos ha permitido que hoy nosotros tengamos digitalizado más de 30 millones de documentos de la historia. Eso quiere decir que para yo hacer el libro sobre la Virgen de la Altagracia que acabamos de terminar y que se convirtió en solamente un mes, hubo que hacer 3 ediciones, yo no necesité ir ni una sola vez al Archivo General de la Nación. Naturalmente, yo había sido el director de comunicaciones del Archivo General de la Nación, tenía el link del archivo y eso quiere decir que yo tengo el Archivo General de la Nación en mi casa. Como lo puedes tener tú, como lo pueden tener los demás. Eso ha sido la gran obra de Roberto Casat, porque como historiador y un hombre de una férrea moral, entonces se terminó organizar todo. Y el tiempo que él tiene se ha organizado. Antes de Roberto Casat, yo estuve 5 años investigando. Después de Roberto Casat, los 7 meses que me dijeron para terminar una obra de 854 páginas. Eso quiere decir que nosotros, tenemos que la organización del Archivo General de la Nación está organizada para que usted, si no están en los documentos digitalizados, porque son millones y millones, entonces usted viene a una sala, donde usted se sienta en una sala y usted con un equipo de personas increíblemente ameno, usted va a tener la información que usted busca. Porque generalmente el Archivo General de la Nación es la casa de la historia nacional. Hay otras muchas informaciones guardadas y tiradas por ahí que no se han recogido, pero si recogemos todo el archivo es chiquito, inclusive para albergar el archivo presidencial en el Archivo General de la Nación, o sea, sacarlo del palacio para llevarlo al Archivo General de la Nación, hubo que hacer un edificio anexo al Archivo General de la Nación de 3 pisos. Eso quiere decir que recoger todos los datos de la historia para ponerlo en un solo lugar, pues ha costado muchísimo trabajo y muchísimas conexiones que tiene el doctor Roberto Casat como uno de los historiadores más finos que ha dado la historia nacional. Y me estoy refiriendo a todos. Pero eso va a ser recordado después que, ya usted sabe, este es un país que reconoce después que uno se muere. Así que así la cosa, Jonathan. Bueno, ¿y cuál sería entonces, Alcides, la responsabilidad de los historiadores en la preservación y protección del patrimonio histórico y cultural de una sociedad? ¿Cuál tú piensas que son como los principales
las principales responsabilidades que tienen los historiadores, ya te he dicho algunas, sí, pero así puntualizándolas, ¿cuáles serían las principales responsabilidades que tiene el historiador en ese celo de preservar el patrimonio cultural de la sociedad? Mira, esa pregunta es mejor que todas las que hemos hablado. Hablamos de la moral, hablamos de la responsabilidad, hablamos del celo que puede tener un historiador cuando tiene en su mano un documento histórico. Eso quiere decir que si el historiador no es serio, no es moral, no es celoso, entonces no se sabe lo que va a pasar. Hoy, tú llegas al Archivo General de la Nación, pides un periódico y te puede muy fácil encontrar con un periódico mutilado porque a alguien que investigaba se le antojó ir allá, coger el periódico, sacarle el pedazo que le interesaba, llevárselo y dejar el periódico sin esa información. Pero recuerda que cuando tú cogiste ese pedazo del periódico para la información tuya, cuando tú lo miras por atrás, también tiene otra información de otra página también. Eso quiere decir que si a ti esa página de atrás no te interesó, pero a mí sí me súper interesó, entonces yo como investigador estoy jodido porque tú fuiste y la desbarataste. Entonces, ese historiador tiene que tener moral, respeto, celo por el documento. O sea, y además ser verídico, porque usted no se puede inventar cosas para hablar de historia, porque la distorsiona. Entonces, cuando usted va ahora mismo, tú vas al Archivo General de la Nación, en principio te dan unos guantes y te dan una mascarilla, porque esos documentos, por ejemplo, en el mismo caso mío, yo tuve que hacer clínicas, hospitales y todo el tipo de cosas, porque encontrarme con un documento que firmara Juan Pablo Duarte, o sea, no que alguien dijo, sino el documento que él firmó, el documento que firmó, que todavía hasta el olor del tabaco que ellos fumaban está impreso en esos documentos. Eso te lleva entonces a enfermarte, a que te dé una gripe, que te dé una cosa y tú tienes que ir para eso. Yo tuve que pasar por todos esos procesos. Pero yo fui bien cuidadoso en que el documento que yo tocaba, que muchas veces se destruían fácilmente si tú no lo sabías manejar, tenía que cogerse eso con muchísimo cariño, muchísimo amor, para que cuando tú manejaras la página, esa página no se te destruyera y la información con ella también. Entonces, el historiador, el investigador histórico, tiene que saber que ese documento que él va a ver, porque es un investigador histórico, no está hablando de presente. Entonces, esa historia puede comenzar 500 años atrás. Y entonces esos documentos de 500 años atrás, nada más tú los soplas y se desvanecen. Entonces, todo eso hay que tener demasiado cuidado para tratar el documento. Pero más que eso, gracias a que en el Archivo General de la Nación ya hay 12 años más de digitalizar documentos con equipos sofisticados. Entonces, gracias a eso, porque el documento digital, pues no parece dañarse. Pero déjeme decirle algo. Nosotros tenemos un asunto educativo. Hoy permitimos que un niño entre a una escuela con un celular y entonces cuando el profesor le dice, vamos a hablar de América, y el muchachito abre el celular y se sabe todo. Pero si usted le quita el celular, ese muchachito no sabe nada. Eso quiere decir que el documento principal es una base de conocimiento. Y si hubiera aquí un blackout en la Tierra en que todo se apagara, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Por tanto, esos documentos, a pesar de que se digitalizan, se guardan para que tú puedas ver que ese documento digitalizado lo que te da es rapidez y tecnología para que tú puedas tener con mayor rapidez la información que buscas. Pero el documento en sí es un documento de amor, es un documento patriótico, es un documento que tú cuidas como te cuidas a ti mismo, si es que te amas. Porque si no te amas, no te cuidas, pero es eso. Entonces, eso es la base principal que tiene que tener el investigador. Celo, honradez, amor por los documentos, porque si usted no tiene amor por los documentos, no se mete en eso, usted va a terminar desbaratando muchas cosas. Entonces, eso es parte, Jonathan, de lo que el investigador tiene que tener como prontuario. Buenísimo. A ver, sabemos que la historia conlleva mucha lectura.
Y, sin lugar a dudas, nuestras generaciones actuales, pues lamentablemente no se ha hecho un esfuerzo para que la juventud, una generación más joven, ame, apoye. Lo digo a grosso modo, porque sí hay personas que les gustan y gustan de la lectura y lo hacen, pero ¿cómo se puede presentar de manera efectiva la historia a estas nuevas generaciones? O sea, ¿cuál es el papel de los historiadores en la interpretación y presentación de la historia a las nuevas generaciones? Sí, hablar de historia ha sido lindo. Mira, el problema de la lectura, y vamos a ponernos en la República Dominicana. La República Dominicana no lee. Nosotros somos 10 millones de personas. 10 millones de personas. Y todos los periódicos juntos no hacen 500,000 de tiradas. Entonces, dime los números. Entonces, este es un pueblo que la educación está en los últimos niveles del registro mundial, porque verdaderamente nuestra educación no tiene clase. O sea, no tiene efectividad. Y te puede encontrar a un ingeniero diciéndote pendejadas que tú dices, ¿de dónde le sacó este burro esa información? ¿Por qué? Porque tiene una laguna educativa. Entonces, cuando nosotros vemos a los historiadores o los escritores, son personas que tienen un ego alto, en que consideran que se conocen el diccionario, que van a un diccionario a buscar palabras reinventadas para ponerla en sus obras, para que digan que es un intelectual. Y eso conlleva entonces que el que lo lee no entiende. Entonces la culpa somos de nosotros, que cuando escribimos una obra, la escribimos para un ego personal, porque yo quiero hacer esa obra, pero no pensamos en quién va a leer la obra. Por eso hemos tenido muchos lugares. Por ejemplo, hay una obra que se llama Los Carpinteros, que para tú encontrar un tema, la definición de un tema tienes que leer más de 100 páginas de inventos y de palabrería y de ciertas cosas que tú no terminas leyendo el libro y terminas tirándolo. Entonces, los jóvenes que necesitan dinámica, porque tampoco ellos vienen con una laguna educativa. El profesor de hoy no tiene capacidad, y esto lo voy a decir de una manera que pudiera ofender a muchos, pero yo me atrevo a apostar que nosotros cogemos y hacemos un examen de tercer curso, y más del 70% de los profesores dominicanos no pasan el tercer curso de la primaria, porque no tienen redacción, no tienen lenguaje, no tienen historia, no tienen nada. Inclusive también tienen un teléfono y son entonces, ¿cómo se llama? No conocen el teléfono, solamente lo usan para llamar. Y ponen a los muchachos a que le busquen información. Entonces esa obra, si no está hecha para ese joven y si no está hecha en palabras llanas, entonces no le va a interesar. Lo va a botar, se cansa, se harta de eso. Y nuestros historiadores han cometido ese grave error. Por eso te digo que las obras de Roberto se van de una vez, porque son de fácil lectura. Pero cuando tú tienes que entrarle al ego de un historiador, para no mencionar nombre cualquiera, que te hace una obra y que dentro de la obra tienes palabras que ni él mismo sabe qué son. Por ejemplo, Juan Bosch dijo que el dominicano no usa 70 palabras del diccionario, es el máximo de lo que usan los dominicanos, incluyendo los intelectuales. Eso quiere decir que de esas 70 palabras, la gente se inventa todas las otras. Van al diccionario, la buscan, van allá que dame lo que es lo genérico y ponme esa, y te dice 10 palabras, ponme esa y pónmela ahí, porque significa lo mismo. Wow, entonces pero toda esta información... ¿Qué realidad, Alcides, tú estás diciendo? Y eso ocurre mucho más en las zonas urbanas, rurales, o sea, de clase baja. Es impresionante cómo, y lo impresionante es cómo llega y cómo se propaga esa mala palabra. Y llega hasta los
estratos más altos sociales. Es impresionante, Claro. es impresionante Ya. eso. Sí. Te interrumpo y adelante. No me interrumpe. Eso es una dinámica precisamente porque para los Sí, jóvenes, y eso es un grave un problema gigante, un problema sí, gigante que los políticos no están entendiendo, porque lo que le estamos creando a los que vienen, lo estamos creando el futuro, es un grupo de profesionales inorgánicos sí. que no saben absolutamente nada, porque todo se lo metieron en un celular, se lo pasaron a un profesor que tampoco sabía nada y dijo que estaba bien. Voy a pedirme unos minutos para hacer esta reflexión. Estando yo dando una charla en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una charla sobre comunicación, y yo le decía que que el comunicador, el periodista, era la profesión más importante de todas las profesiones, Uh-huh. porque tenía que tener un conocimiento global. Porque si yo no tenía que ser médico para hacer una operación, pero yo tenía que saber cómo el médico hace una operación. Porque si yo no sé de qué vamos a hablar, cuando hablamos de que hay que extirpar el pulmón, y yo no sé de eso, ¿qué le digo a la gente? ¿Cómo le pregunto? ¿Y qué es eso? Entonces yo tengo que saber que ese doctor es un cirujano y que el cirujano hace tal cosa. El constructor, yo tengo que saber lo que hace. Yo no tengo que poner blog ni hacer varilla ni poner nada, pero yo tengo que saber cómo se hace. Entonces el periodista, para tener un contexto del conocimiento, tiene que conocer todo. Entonces yo le decía, lean, porque el periodista solamente necesita leer y escuchar y Claro. tener en su adentro, o sea, la responsabilidad de la verdad. Sí, sí. Y yo le decía, lean cualquier cosa, lean a Agatha Christie. Y había una muchacha que fue reina de belleza, estamos hablando de Kimberly, que fue reina de belleza nacional, y ella me dice a mí, pero profe, pero Agatha Christie era una novela. Y yo le dije, claro que era una novela, pero léela para que tú veas la trama que hay dentro de esa novela, que te va a abrir el cerebro entero y no va a tener que ir años a una escuela para conocer, como comunicadora, para conocer verdaderamente todas las cosas que se arman dentro de lo que es el rosario de la comunicación. Entonces, toda esa parte, esto es elemental. La educación de nosotros no tiene futuro. El sistema nacional dominicano ha permitido ingresar la parte digital porque es obligatorio, porque la globalización está ahí, pero no ha preparado ni a profesores ni nada. Pues yo no puedo permitir que un estudiante de un tercer grado, un niño, venga a mi sala con un celular en la mano para decirme una jodienda que yo pregunto, que él se la pregunta a Google, que Google le da la información, pero que no se le queda nada en la cabeza a ese muchacho. Y ese es el gran daño que le estamos haciendo a la educación del futuro. Por eso nuestra educación no sirve para nada. Por eso cuando usted pone a escribir a un joven, no sabe escribir apenas su nombre, un garabato lo que hace. Pues no vale cuál escribir. Todo es en un celular. Entonces, pero miren, eso no pasa en los Estados Unidos, eso no pasa en la Unión Soviética, eso no pasa en China. En China, el que vaya con un celular a la escuela le arranca la cabeza. Entonces, pero aquí no, aquí es cualquier cosa. Y aquí el presidente, y que me perdone mi presidente, el presidente de los dominicanos, el presidente no está interesado si el niño del barrio o el qué sé yo qué sabe. ¿Por qué? Porque el rico va a su escuela y el rico se educa, porque al rico no le permiten que usted entre con un celular a un colegio de eso, usted tiene que pagar, ni nada de eso, usted tiene que aprender. Y cuando usted termina de ahí, usted es un profesional completo. Y cuando usted va a la gran cantidad de gente, entonces ahí tenemos problemas del carajo. Y esas son las responsabilidades que tenemos nosotros del presente. O sea, crear un futuro que prácticamente es inorgánico. Usted va a ver un ingeniero que le puede leer un plano, pero no se lo puede hacer. Porque la mano no tiene dinámica para poder. Antes tú querías hacer un diploma, iba donde un pendolite que te hacía el diploma y él te la pintaba. Tú no necesitas ahora porque lo metí a la computadora y la computadora te lo hace mejor que él.
Pero ahora estamos perdiendo a esa gente. Y esa educación es la que ha hecho que la educación dominicana sea de las más malas del mundo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Muy interesante esta reflexión que vamos llevando hasta el momento sobre el trabajo, el quehacer del historiador. Y sabemos que, como la mayoría de las disciplinas, la historia también se sirve de otras disciplinas de la ciencia, de otras ramas de la ciencia. Y nos gustaría saber más o menos qué relación existe, Alcides, entre la historia y las otras disciplinas de las ramas de la ciencia, como lo que es la sociología o la antropología, y cómo se complementan. Bien, recuerden ustedes que los temas de un investigador o un historiador son diversos, son incontables. Por lo tanto, uno necesita obligatoriamente, tener como palo de sostén, otra parte. Por ejemplo, si vamos a hablar de sociología, tenemos que conocer sobre sociología. Si vamos a hablar de antropología, tenemos que conocer de antropología, o así por el estilo de las diferentes. Si vamos a escribir sobre medicina, tenemos que conocer todo lo que son los aspectos de medicina. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, por ejemplo, vamos a hablar de antropología. Nosotros tenemos una dominicana antropóloga que está se llama en Israel para estar investigando, buscando y haciendo cosas. Nosotros tenemos muchos médicos. En Egipto. Nosotros tenemos muchos médicos que van a todas partes, que van a Harvard, que van a Yale, que van a muchísimos sitios buscando informaciones de mayor capacidad que la que nosotros tenemos aquí para reforzar sus obras y hacerla más interesante, y muchas veces son capaces de descubrir hasta nuevos inventos que entonces son puestos a disposición de la sociedad. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un libro de la Virgen de la Altagracia. Es un libro personalizado con el nombre de la persona puesta. Hay 30 pintores dominicanos que pintan la Virgen de la Altagracia y las patronas de América. Pero adicional a esto, dentro de ese libro, está el libro mío, el de Niña de Trejo y el culto a la Virgen de la Altagracia, donde se justifica históricamente el culto de la Virgen de la Altagracia en la República Dominicana. Y ese libro tiene un costo de 50,000 pesos, algo nunca visto en la República Dominicana. Pero el libro en sí es algo nunca visto en la República Dominicana. Tiene 17 por 14. Todas las imprentas de la República Dominicana han tenido que pasar por un proceso de búsqueda, y en el país tenemos una sola que tiene la capacidad de hacer ese documento. Porque es un documento para la historia, hecho un formato para la historia. Entonces, cuando nosotros hicimos esto, también está todo lo que pasó en los 100 años de la coronación canónica. Eso quiere decir que estamos haciendo una memoria, pero adicional de eso estamos incluyendo otra cosa. Estamos incluyendo un in memoriam a Doña Rosa Gómez de Mejía y así por el estilo. Eso quiere decir que para que pudiéramos hacer este libro, que lleva mi autoría, yo he tenido que dispararme a diferentes segmentos de la sociedad para adquirir información que conlleve
que ese libro, que va a tener un costo de 50,000 pesos, y que la gente dice, wow, ¿cómo es verdad? Sí, sí, es posible. Pero dentro de ese libro hay 60 imágenes, una de la Virgen de la Alta Gracia y una de las patronas de América, pintadas por los pintores de la República Dominicana más cotizados de este momento. Eso quiere decir que ahora el libro es una ganga, porque donde una obra que cuesta 200,000 pesos, usted la puede conseguir en menos de 500 pesos en ese libro. Usted, que puede ser negociante y dice que yo voy a comprar ese libro porque ese libro en 10 años cuesta $1,000,000 y a mí me costó 50 y así por el estilo. Eso quiere decir que hemos tenido que dispararnos a diferentes lugares, a diferentes partes de la vida, del conocimiento para poder hacerlo. Eso hace el historiador. Tiene entonces que nutrirse de lo que es la antropología, de lo que es la sociología, de lo que es la religión, de lo que es, para poder entonces crear una obra. Pero eso sí, no todo el mundo tiene la capacidad para hacer un libro, y yo, perdónenme que yo tampoco la tengo. Yo cuando comencé parecía un analfabeto escribiendo, hoy ya es diferente, pero así se comenzó. Pero bueno, yo lo que tenía una pasión por hacer las cosas, pero una pasión por hacerla bien también. Eso quiere decir que me posicionó, y así es que nacen las cosas. Entonces necesitamos para hacer las obras el tema, para que entonces nosotros podamos ir hacia el área sobre el tema que hemos escogido. Porque ¿para qué usted va a escribir una historia de religión y entonces va para allá, para la Ford, a ver cómo es que hacen el carro? Eso no tiene sentido. Entonces usted tiene que saber dirigirse sobre el tema que usted va a tomar, que usted ha decidido hacer una obra, que no es una obra simplemente para tirarla ahí, porque hay diferentes formas de escribir. Usted escribe porque quiere educar, usted escribe porque el ego suyo le dice que para ser hombre usted tiene que tener un hijo, que sembrar un árbol y escribir un libro para sentirse hombre o mujer, o simplemente porque yo quiero estar en el medio y ya yo soy un historiador o ya soy un escritor. El escritor, el investigador histórico, el que escribe para la historia, tiene que saber bien identificar el tema al que se va a dirigir y no contaminarlo con otros temas que no tienen nada que ver con eso. Bueno, y a propósito que estamos hablando de otras disciplinas y cómo se pueden inmiscuir, ¿cómo es impactada la política en relación a la historia? O sea, ¿cómo puede la historia afectar a las decisiones políticas actuales, por ejemplo? Mira, esa pregunta tiene doble filo. O sea, si la agarras por abajo, te corta, y si la coges por arriba, te corta. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un tiempo en que el morbo es más importante, inclusive, que la tranquilidad cuando tú llegas a tu casa y te sientas con tus hijos a ver televisión, a abrazarlo y a decirle que lo amas. Las personas hoy no buscan nada de eso. Las personas hoy buscan, desde que se amanecen, el celular para ver qué dijo la jodida Toquilla, un referente hoy de lo que es el analfabetismo mental de la República Dominicana, y que en los Estados Unidos, para iniciar un juego, buscaron a ese monstruo de la inmoralidad para que ella lanzara una bola. ¿Tuviste que ya me estoy cortando por el otro lado? Eso quiere decir, sí, eso quiere decir que en la política ha sido lo mismo. Nosotros nacimos como pueblo en 1844. Y ha habido un grupo, y esto también me va a volver a cortar, ya estoy sangrando. Y ha habido un grupo que ha seguido siendo enemigo de Haití y de Haití de nosotros. Nos ven como usurpadores, porque ese pueblo se llama Haití, y como ellos viven en Haití, ellos, la historia, como no saben de historia, también creen que por el pueblo era de ellos. Ellos no saben que ellos vienen de África, que fueron traídos aquí amarrados en barcos, y que muchos se murieron ahogados ahí del calor y de la travesía también, y que llegaron aquí y que fueron puestos de ese lado de la isla.
pero que nosotros también tenemos inclusive un poquito más de derecho que ellos, porque nosotros no vinimos de ningún lado, nosotros vinieron los españoles a jodernos, porque no vinieron a descubrir nada, vinieron a robarse lo que había. Así que a mí no me importa si yo soy sangre española, que son unos ladrones, o sangre francesa, que fueron unos ladrones, porque fueron lo mismo, vinieron a buscar lo que había en esta isla rica y no han podido llevarse todo porque todavía sigue siendo una isla rica. Entonces, a partir de 1844, el pueblo dominicano tuvo su libertad porque había un grupo de haitianos, porque aquí no había una fábrica de armas, aquí no había, nadie mandó armas para acá. Porque aquí se peleó con el mismo haitiano para darle la independencia nacional. Pero ningún historiador dice eso, porque aquí hay un grupo que quiere ver enfrentado a un pueblo que se muere de hambre, que porque el cerebro no le da para vivir como nosotros que somos emprendedores. Mira tú cómo estás conmigo y mira yo cómo estoy contigo. Y ellos por allá pasando miseria, pasando necesidades. Y los pueblos que se lo comieron, los Francia, los Canadá, lo mismo jodido Clinton y todo ese tipo de cosas, han hecho ese pueblo un pueblo de hambre y necesidad de los más pobres del mundo. Y de aquí en la República Dominicana hay un grupo también que tienen el mismo conocimiento y te dicen, pues los haitianos tienen que vivir aquí. No, ningún haitiano tiene que estar en este lado de la isla. Ellos tienen que estar allá en su lugar. Pero si allá en su lugar no hay comida, nadie se suicida. Eso quiere decir que si tú me pones una pared para que yo no busque comida y me voy a morir aquí, usted se jodió, que yo le hago un hoyo por abajo, yo rompo la pared o yo brinco por arriba. ¿Por qué? Porque la subsistencia personal me dice que si yo no hago eso me voy a morir. Entonces aquí han hecho un problema político que a los políticos le ha interesado, porque eso le da, por ejemplo, ahora mismo, usted oye al presidente de la República con un discurso que usted dice bonito, el hombre dice que es de aquí, coño, y van de los topos afuera y todo ese tipo de cosas. Pero eso es semántica, eso en la realidad no es verdad. Además, o sea, nunca, ni aquí ni allá, se ha querido resolver el problema. Porque yo te pregunto, si nosotros tenemos en nuestro país a un grupo de políticos que ya no son para la sociedad, que ya son para ellos, para su bolsillo, y hemos visto Odebrecht, hemos visto los casos que se han dado, y escandaloso de que una persona de que hizo uso indebido del Estado por 30,000 millones de pesos y todo ese tipo de cosas, y al ratito por no instrumentar un caso que no lo van a instrumentar porque lo tienen que tener afuera, porque los que vienen de atrás tienen que tener un argumento para seguir robando. Entonces nos encontramos que este país desde 1844 ha sido saqueado por los políticos, a excepciones de algunos. Entonces, cuando nos encontramos con todas estas verdades, entonces en Puerto Príncipe se hizo una vez una fábrica de pelota de béisbol, pero eso se cerró. Pero los americanos quieren que la República Dominicana coja a los haitianos para que le den comida y se meta ese gran problema en la cabeza. Entonces el dominicano no puede subsistirlo, dice el presidente. Nosotros no podemos manejar 10 millones más de personas con un presupuesto que ni nosotros podemos tener todas las cosas. Entonces por eso la escuela no sirve, no sirven las instituciones. Cuando tú vas donde un médico, si tú no sacas una tarjeta de seguro, te jodiste, te mueres. Si te meten en una clínica y se te muere, si tú no buscas el $1,000,000 no te dan el muerto. Yo se lo dejaría ahí para que se lo coman en una ensalada. Pero así es que está la sociedad. Entonces, en política hemos sido lo peor. Y yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para qué este pueblo se sacrificó matando a Trujillo? Si cuando Trujillo estaba, había un ladrón. Y ahora casi todos son ladrones. Entonces matamos ladrón para que hubiera una fábrica de ladrones. Entonces esta república ha sido políticamente desastrosa. Aquí se perdió el deseo de servir a la sociedad. Usted es político porque usted es un servidor público. Y cuando usted es un servidor público, usted nace para ayudar a los que no pueden, a esa parte. Entonces, en política, este país ha hecho una vida desastrosa, terrible, criminal, sucia, de todo, ponle de todo lo que tú quieras. Mis manos están llenas de sangre. Yo te lo dije a ti, me diste un cuchillo de doble filo.
Bueno, pero una cosa, Alcides, que yo entiendo también, es que la misma composición de, de lo que es la República Dominicana como institución, como nación, tantos vaivenes. Entiendo que aunque de parte de Duarte y algunos trinitarios existió una firme convicción de lo que se quería hacer, entiendo que los que tuvieron mayor fuerza a nivel económico y también de liderazgo, pues no tenían eso claro, sino que más bien, como yo digo, lo malo es que esto empezó mal y ha continuado mal, se ha arreglado más o menos, porque como íbamos al principio, parecía el Al principio del hoyo. fin. Exactamente. Pero entiendo que pasa en muchos países de Latinoamérica también, no solamente en la República Dominicana, lo que estamos viendo. Incluso hemos visto ahora países como Perú que está en la anarquía. Ojalá nunca Mm, lleguemos a ese punto, la anarquía política. O sea, llegaron tomaron trataron de que no sucediera lo de Fujimori de nuevo, pero han caído en una anarquía política porque ahora, si una de las dos fuerzas, si el Congreso o la presidencia no se ponen de acuerdo, se pueden anular entre ellas. Y lamentablemente, vamos a decir que va a pasar mucho tiempo hasta que esa nación vuelva otra vez a corregir realmente y a tener el control, que puedan vivir en paz políticamente, porque lamentablemente tomaron un camino demasiado extremo. O sea, no puede ser que por cualquier cosita el Congreso diga no queremos el presidente y se va. Entonces, eso no puede ser así tampoco. O sea, tiene que haber una tolerancia de ambos poderes. O sea, y no puede ser que un mm, poder tenga tanta fuerza que le quite la legitimidad al otro. Entonces, a eso no hemos llegado a la República Dominicana aún, pero por el camino que vamos y por el derrotero que van los países latinoamericanos, muchos vamos a terminar tal vez de esa manera, si no corregimos las cosas a tiempo. Mira, Tenemos el yo caso creo, de Haití, que ya es casi un caso perdido ya, prácticamente. No podemos decir que sí. Pero yo en esto quiero llegar al punto de que, en ese sentido, ¿cuál es la importancia de los historiadores en la enseñanza y en la educación del pueblo para que no se cometan esos errores políticos, esos errores históricos, porque en el ministerio yo tengo el concepto de que el equipo, el departamento de ciencias sociales, da muchas patadas al aire. No hay un consenso de qué es lo que hay que hacer en términos de historia y de enseñanza en torno a las ciencias sociales en el país. Y ok, acá ahora vemos que en el mismo calendario del ministerio, a nivel de historia, se agregan, se quitan fechas, se ponen, o sea, no hay un acuerdo en sí de lo que hay que hacer. Y eso también creo que nos hace un flaco servicio a la sociedad dominicana. ujú. Mira, te fuiste al Perú, a esa barrabasada del pueblo peruano, que cansado de los políticos, cogió a la peor representación, como ese muchacho Castillo, para dirigir una nación. Que si ese muchacho es profesor, pero en su mente no es analfabeto, entonces yo estoy equivocado. Ese hombre cometió el error de dejarse llevar por un grupo para que hiciera cosas que propusieran eso. Ahora, peor todavía, cuando el pueblo argentino decide por Bolsonaro, un criminal mental que puso a Brasil al borde del desastre, y ahora que viene Lula da Silva, que yo espero y creo que lo puede hacer mucho mejor, porque Bolsonaro era un burro. Cuando nos encontramos con un Donald Trump en los Estados Unidos, que vota la mitad de los norteamericanos por una aberración mental como ese caballero, cuando nos encontramos
que en El Salvador Bukele se puso los pantalones y ha puesto al pueblo de El Salvador a caminar con todos los problemas que hay, ha puesto a caminar tranquilo. Cogió y no escuchó derechos humanos, no escuchó a nada, porque esa gente de los derechos humanos son tan criminales como esos mismos que matan. Porque cuando matan a una persona de trabajo no hablan nada ni van a defenderlo. Solamente van a defenderlo cuando un ladrón, cuando un criminal, cuando una vaina, lo cogen y lo pican. Y entonces vienen ellos a joder la pita. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, un escenario político. Y ya yo creo que dije, la gente que me escucha debe saber que mi perfil no es político. Nosotros tenemos aquí personas. Nosotros tenemos a Leonel Fernández, un hombre con un cerebro fuera de este país, pero un hombre irresponsable. Y ojalá le guarden esta palabra para que diga que la dije yo. Que sabiendo que en su gobierno se abrió la puerta de la corrupción administrativa a gran escala, porque lo de Balaguer era un asunto de enano. Y él quiere ser presidente y no reconoce que ese error que él cometió, entonces él lo debe subsanar en el caso de que sea presidente de la República. Porque si él subsana y le vende al electorado que él sabe que en su gobierno hubo corrupción, pero que eso hay que combatirlo, hay mucha gente del pueblo que lo va a seguir para darle una segunda oportunidad. Pero mientras él no haga eso, él puede hacer lo que él le dé la gana y él no va para allá. Por primera vez en la historia, nosotros tenemos a un presidente que no es político, que está en la política, pero que no es político. El presidente Abinader está en la calle y usted puede encontrarlo en cualquier momento, y llegarle a sí mismo, ¿y qué está ahí el presidente? Lo que sea. Un hombre que anda con 2 o 3 gente cuidándolo, pero que no anda con un contingente hasta tanque guerra como hacían los otros. Pero que él, por su condición económica, no tiene la necesidad de robar, porque si Abinader se roba un peso, a Abinader hay que guindarlo por donde más le duela. Porque él tiene de donde vivir con familia rica de nacimiento. Entonces, por primera vez, nosotros tenemos a un presidente rico. Antes todos eran pobres. Entonces, ese presidente, el pueblo no lo está valorando, porque abajo, en la favela, donde nosotros tenemos la Sursa y compañía, ese dominicano no le importa cómo está el gobierno, necesita sus 2,000 pesos para la comida, porque no va a dejar morir a sus hijos. Ese policía, el error número 1 de este país, de la delincuencia, y que nadie quiere verlo, es ese policía que vive en un barrio. Los policías no pueden vivir en un barrio, porque si viven en un barrio, tú te imaginas que un policía que gane 10, 15 mil pesos puede tener una casa decente, puede tener un carro para llegar a su trabajo, puede tener a sus hijos en un colegio. ¿Y cómo tú quieres que una persona que cuide a una sociedad viva con una necesidad tan grande? Eso quiere decir que cuando sale del barrio, el que vende droga viene así y le dice, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está la cosa? Le mete en el bolsillo lo que él se va a ganar 3 meses. Y entonces yo te pregunto, ¿a quién va a servir ese policía con un arma? ¿Al pueblo o va a servir a la delincuencia? Entonces, aquí nadie quiere resolver el problema. Aquí los problemas están ahí. Y ese presidente que está ahí, ese presidente debiera valorarse, porque no es que se quede ahí, porque toda vaina no es para una sola gente, pero por lo menos debe de valorarse y saber que él está tratando con un grupo de ladrones, porque los políticos de este país, tú lo coges como la mano, uno más chiquito, una vaina, pero al final de cosas, de todas, son ladrones porque se constituyeron bajo la corrupción. Entonces tú no me puedes poner a un general, diablo, me estoy cortando, tú no puedes coger a un general y decirle que ese sí, porque ese general fue un raso y fue macutero. Y el sargento lo mandó a la calle a buscar cuarto. Y el teniente mandó al sargento a buscar cuarto. Y el mayor mandó a la gente a buscar cuarto. Y el coronel mandó a la gente a buscar cuarto. Y el general mandó a la gente a buscar cuarto. Todo está viciado. Entonces, ¿cómo resolver una situación de ese tipo? Es un asunto sociológico. Para que si verdaderamente, como en El Salvador, Bukele decidió jugársela para acabar con esa delincuencia y con esas bandas y esas cosas para que el pueblo estuviera tranquilo, entonces nosotros tenemos que hacer muchas cosas para que este país sea diferente y tenga el dominicano el derecho a trabajar, a vivir y a desarrollarse.
Bueno, señores, hemos llegado al final con un programa sumamente contundente y muy frontal, ¿no? Gracias por estas intervenciones tan importantes. Alcides Díaz, gracias por tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Nosotros nos despedimos y deseamos que tengan todos un buen fin de semana y será hasta una próxima. Y recuerde siempre que la historia, la tradición, pues es lo que hace vivo un país, una cultura, pues a una persona. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.